Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En el siguiente video les enseño el paso a paso para realizar un beatle o polera cuello de tortuga, el que es ideal para el invierno, así que vamos con eso. Para realizar el beatle, lo que primero tenemos que hacer es tomarnos las medidas. La primera medida que necesitamos para hacer el beatle es medir el contorno de busto. Entonces tenemos que tomar la wincha, pasar por encima, por la parte más alta o más ancha del busto, y es mucho más fácil si conectamos y miramos por acá en el lateral. Ideal si en este punto ustedes logran mover la wincha. Si queda súper apretada y no la pueden deslizar de un lado a otro, quiere decir que se están dejando 1 centímetro dentro. Luego otra medida que es súper importante es el talle delantero. Entonces nos posicionamos aproximadamente en la mitad del hombro, bajamos por frente del busto es importante, y luego llegamos hasta la línea de la cintura. Otra medida que es fundamental es el alto de cadera. Entonces desde la misma línea de la cintura bajamos hasta donde queremos que nos llegue la polera. A mí normalmente me gusta que sean un poco más largas para poder meterlas dentro del pantalón en invierno, pero si a ti te gusta la versión crop puedes llegar hasta la línea de la cintura misma o puedes hacerla un poco más corta. Luego lo que nos toca hacer es medir el ancho de espalda. Para medir el ancho de espalda tenemos que tocarnos acá, hay un huesito de donde termina el hombro. Tenemos que sentir ese huesito de un lado y ir de ese huesito al del otro hombro. Y así podemos medir el ancho de espalda. Acá, ojo, no es necesario pasar con la wincha por arriba, sino que hay que intentar marcar lo más parecido la distribución de la espalda de cada una. Finalmente, lo que nos queda es medir el alto de sisa. Con una maniquí sin brazos es mucho más fácil. Pero lo que yo les recomiendo para simplificar el proceso es tomar un lápiz, ponerlo debajo del brazo y luego con la wincha bajar desde el huesito del hombro hasta donde está el lápiz. Y así tenemos nuestro alto de sisa. Ahora lo que nos queda es comenzar a hacer el molde, así que vamos con eso. Para comenzar a realizar el patrón, lo primero que tenemos que hacer es dibujar 2 rectángulos. Estos rectángulos tienen que estar construidos según las medidas de 1/4 de contorno de busto menos 2, que se vendría a ser el ancho del rectángulo, y luego el largo del rectángulo está dado por las medidas de el talle delantero y el alto de cadera. Bien, acá como se puede ver en el dibujo ya tengo ambas medidas integradas, y es súper importante realizar una línea en la separación entre el talle delantero y el alto de cadera. Esta es la línea que finalmente nos va a dar la línea o el entalle en la cintura, ya que tenemos nuestros 2 rectángulos que se componen de 1/4 de contorno de busto menos 2, ambos, por el talle delantero más el alto de cadera. Lo que sigue es realizar los cuellos. Para el caso del presente patrón, lo que yo voy a hacer es asignar cuál va a ser el delantero y cuál va a ser la espalda. En mi caso, voy a dejar este como el patrón de la espalda y este de acá como el patrón delantero. Luego que definimos eso, lo que queda ahora es empezar a marcar los cuellos. Para marcar los cuellos, lo primero que tenemos que hacer en el patrón de espalda es marcar desde el extremo hacia el centro 8 centímetros. Viene siendo una medida estándar, así que va a ser 8 centímetros independiente de la talla. Luego tenemos que bajar 1,5 centímetros y lo que nos queda después por hacer es conectar los puntos. Bien, en el del frente vamos a hacer algo muy parecido, manteniendo los 8 centímetros. En la bajada vamos a marcar 8 centímetros también. Bien, esto para conectar la curva del cuello. En este punto lo que ustedes pueden hacer es decidir hacer el cuello un poco más ancho. Por ejemplo, en vez de dejar los 8 centímetros, lo que pueden hacer es dejar 9 o 10. Pero en este caso yo dejé 8 centímetros porque como voy a conectar después con el cuello tortuga o cuello beatle, va a ser más fácil si queda más ceñido al cuello, ¿ya? Así que por eso dejé los 8 centímetros. Si quisiera hacer un cuello mucho más abierto, se puede hacer modificando el patrón inicial. Luego de haber marcado los cuellos, lo que nos queda es agregar la medida del ancho de espalda a nuestro patrón. Por ende, tomamos nuestro ancho de espalda, lo dividimos por 2, y luego, al igual que el rectángulo inicial, le quitamos 2 centímetros para que la sisa nos quede proporcionada. Hay que recordar también que como estamos haciendo nuestro molde espalda y delantero espejados, tenemos que marcar esta medida en ambos bloques. Luego de haber marcado la línea de la separación o distancia entre los hombros, lo que queda por hacer es marcar la bajada de hombros. Entonces yo por esta misma línea
bajo 3 centímetros en ambos moldes. Es súper importante eso. Bajo estos 3 centímetros. Esta línea lo que va a hacer es permitirme conectar el cuello y el hombro para generar esta parte de la prenda. Luego de marcar este punto en el molde, lo que tenemos que hacer es tomar la medida del alto de sisa y sumarle 1 centímetro. Entonces en este caso yo voy a marcar la medida acá en ambos moldes, y luego de haber marcado la medida en ambos moldes voy a establecer una línea, porque esto nos va a permitir después construir la curva de la sisa. Bien, luego lo que queda por hacer es conectar el cuello y el hombro. Entonces para eso me voy a posicionar en el punto más alto del cuello y voy a conectar con los 3 centímetros que bajamos dentro de la línea de separación de hombros. Voy a marcar una línea y me voy a pasar 1 centímetro aprox. En el otro hombro voy a hacer lo mismo, voy a marcar y también me voy a pasar 1 centímetro aproximadamente. Bien, luego lo que queda por hacer es tomar el alto de sisa y dividirlo en dos. Lo vamos a dividir en dos. Vamos a marcar en ambos patrones. Y para poder construir la curva de la sisa, lo que vamos a hacer es partir en el delantero desde el punto que nos pasamos 1 centímetro hacia afuera. Vamos a tomar este punto que hicimos, que es la mitad de la sisa, y nos vamos a correr 1 centímetro hacia adentro. Así vamos a lograr conectar este centímetro pasado con el centímetro que pusimos hacia adentro. Luego de esto ya podemos conectar la sisa completa. Entonces podemos hacer el dibujo completo. Para poder completar el molde de la espalda no vamos a retroceder ese centímetro, nos vamos a quedar en el mismo centímetro que marcamos y vamos a conectar con la misma semicurva ese centímetro pasado del hombro, para luego continuar bajando por la sisa. Bien, para marcar la curva de la cintura lo que yo suelo hacer es retroceder hacia el centro 1,5 centímetros por ambos lados, pero si ustedes en este punto lo quieren hacer más entallado, lo que yo les recomiendo es que se midan la cintura, la dividan en 4, al igual que el contorno de busto, le resten 2 centímetros y la marquen. Luego lo que queda por hacer es unir la bajada de la sisa, la curva, con este nuevo punto que generamos. Nos va a quedar algo así. Lo hacemos en ambos moldes y luego para continuar lo que hacemos es hacer una semicurva para conectar con el alto de cadera. Bueno, con esto terminamos lo que es el patrón delantero y el de la espalda, pero para el beetle lo que nos vendría faltando es realizar el patrón de la manga y el patrón del cuello, así que vamos a ver eso ahora. Para realizar el molde de la manga lo que tenemos que hacer es tomar el alto de sisa más 1 que utilizamos para el primer molde y hacer un gran rectángulo que contenga ambas caras de la manga, por lo que tenemos que hacer ese alto de sisa más 1 por 2, pero la idea, como se ve acá, como les puedo ir mostrando, es que hay que igual hacer la separación entre ambos rectángulos. Acá alto de sisa más 1 y acá alto de sisa más 1 para poder hacer la manga, las dos caras de la manga. Luego lo que nos queda hacer es marcar el largo total de la manga, que en este caso yo lo voy a hacer manga larga, por eso tiene 60 o 62 centímetros de largo aproximadamente. Para realizar la copa de la manga, y como estamos trabajando tela elástica, voy a utilizar una medida estándar que es 10 o 12 centímetros. En este caso voy a marcar 11 centímetros de alto de copa. Y en la parte de arriba del molde voy a marcar 3 centímetros hacia cada lado. Voy a ir desde este punto, que son 3 centímetros desde el centro al costado, y voy a bajar hasta el extremo de la copa en ambos moldes. Bien, y luego lo que voy a hacer es que voy a dividir esta línea que quedó de bajada de copa en 4. En ambos lados hay que hacer el mismo procedimiento, entonces lo tomamos, lo dividimos en 4 y luego, al igual que en el molde anterior, vamos a fijar cuál va a ser nuestra parte delantera y cuál va a ser nuestra espalda del molde. Así que yo voy a fijar esta como el delantero y este como la espalda. Para dibujar la copa del delantero, lo que tenemos que hacer es, en este primer cuadrante, bajar 1 centímetro. Entonces vamos a bajar 1 centímetro
Y para dibujar la copa lo que tenemos que hacer es conectar este centímetro que bajamos con el centro del punto, el que está justo a la mitad. Pasamos por el punto en el que bajamos, pasamos por el centro de la manga y luego hacemos en la parte de la copa una pequeña curva. Así logramos que no quede completamente triangular esta parte. Y luego lo que hacemos para la copa de la espalda es subir 1 centímetro en el punto más alto, en el cuadrante más alto, y bajar 0,5 en el último cuadrante. Por ende empezamos la copa arriba, conectamos con el punto que hicimos al medio y luego conectamos con este en el que bajamos 0,5. Ahora las últimas cosas que nos va quedando por hacer es marcar la manga. Yo ocupo una medida estándar que es de 9 a 10 centímetros, así que lo voy a marcar en el molde. Voy a marcar en mi molde y luego lo que me queda por hacer es conectar el extremo de la copa con el ancho de manga. Esto se hace con una línea recta o con una semicurva. En este caso voy a ocupar una línea recta. Uno de los puntos más importantes cuando uno hace un beetle o cuello de tortuga es calcular la distancia que va desde el cuello hasta el alto punto máximo del cuello de tortuga. Entonces, con una wincha métrica lo que yo les propongo es que la tomen, se midan hasta donde quieren que les llegue, hasta el huesito que está acá justo al medio, y 10 centímetros, y ese es el alto del beetle. Para poder ocupar esta medida lo que tenemos que hacer es duplicarlo por 2 porque va doble. Entonces acá yo ya tengo un bosquejo, por ende acá lo que tenemos es el alto del beetle por 2, por ende hay 2 cuadrantes. Y para hacer el largo del cuello lo que vamos a hacer es medir el contorno del molde que hicimos inicialmente. ¿Cómo medimos el contorno? Para medir el contorno vamos a nuestro molde inicial, tomamos la wincha y medimos curvando y intentando que sea lo más exacto posible, al igual que en la espalda. La suma de esto es el número final que debemos poner en el largo del cuello. Entonces el ancho está dado por una medida que otorgamos nosotras mismas, midiéndonos el cuello, viendo hasta dónde queremos que nos llegue, y luego el largo del beetle está dado por la medida exacta del cuello que dibujamos en el primer patrón. Para realizar el beetle necesitaremos los patrones, 1,5 metros de tela, si es que tu versión del beetle es manga larga, hilos de un color a juego y aguja punta bola para la máquina de coser. Comenzamos la confección doblando en 2 mitades la tela que vamos a utilizar a modo de poder poner los patrones enfrentados. En este punto tenemos que considerar el revés y el derecho de la tela y también tenemos que dejar 1 o 1,5 centímetros de margen de costura en nuestros patrones al cortar. Es importante que tengan en consideración realizar marcas en los centros y en la parte delantera de la manga. Así nos aseguramos de posicionar el cuello de la mejor forma posible y también de coser las mangas por los lados adecuados. La confección de nuestro beetle o polera cuello de tortuga debe realizarse siguiendo los siguientes pasos. Primero unimos los hombros de ambos moldes con la máquina recta y luego rematamos los extremos con un zigzag o con una máquina overlock, dependiendo de lo que tengas en casa. Luego lo que queda es armar el cuello, por lo que lo unimos por el extremo, lo cosemos con la máquina recta y lo posicionamos en la polera. Acá es súper importante tener en consideración los pequeños cortes que realizamos cuando cortamos el molde, porque estos nos van a ayudar a centrar mejor el cuello y que quede bien posicionado. Rematamos el cuello con overlock o zigzag. Luego lo que queda por hacer es unir las mangas al cuerpo, al torso de nuestro molde, para lo cual tenemos que considerar los piquetes hechos en la parte delantera de la manga para no poner las mangas al revés, así que este punto es súper importante. Luego de poner las mangas, lo que queda hacer es rematar los extremos, el de la manga y el del bajo basta, para luego coser los laterales de la polera. Para finalizar la confección, realizamos la costura de mangas y o bajo basta del beetle o cuello de tortuga. Lo que podemos hacer es utilizar la aguja doble, que nos puede dar una terminación que se ve un poco más comercial, o podemos hacer un zigzag como esta la elástica, o simplemente terminarlo con una puntada simple.
Y luego de todo este proceso obtenemos una polera como la que está en el maniquí. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, que puedan aprovechar los tips del video y nada, nos vemos pronto en un nuevo video.